Hola, buenas noches a todos. Estamos en su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través de Radio Mena La Expresión en el 95.3 de FM. El día de hoy tenemos un programa con un tema que está circulando por todos lados. Vamos a hablar de un tema que tiene preocupada a la gran mayoría de mamás, a la gran mayoría de maestros. Vamos a hablar acerca de la tosferina. Y para eso está con nosotros un experto en el tema, un infectólogo pediatra, es decir, un especialista en las infecciones en los niños, ¿sí? El doctor Luis Enrique Gómez García. Buenas noches, doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mucho gusto por estar nuevamente con ustedes y muy agradecido. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias, doctor, por la invitación. Y por supuesto, con nosotros en los micrófonos está Micaela Rosario Huerta Mijangos en la parte emocional. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos todos a este programa. Por supuesto, nuestro buen amigo, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches y sean todos ustedes bienvenidos a las redes sociales aquí a través de Minamérica y ya sabe, todos los sábados en punto de las 11 de la mañana en el 95.3 de FM a través de Radio Mina La Expresión en su programa titular Pregúntele a su médico. Adelante, doctor. Y un saludo a todos aquellos que nos escuchan a través de la radio. Por ahí hemos tenido el gusto últimamente de saludar a muchas personas que nos dicen que nos escuchan a través de la radio. Muchas gracias por sintonizarnos. Pues vamos a empezar con el tema, doctor. ¿Nos podría decir qué es la tosferina y cuáles son sus principales síntomas? Claro que sí. Bueno, pues la tosferina es una enfermedad infecciosa de origen bacteriano. Eso es importante puntualizarlo. Es de las pocas enfermedades infecciosas que, bueno, no de las pocas, pero del grupo de enfermedades infecciosas que sí se tratan con antibióticos siempre y cuando se corrobore el diagnóstico. Los síntomas, así como su nombre un poco lo lleva a intuir, es una tos prolongada, que dependiendo de la edad del paciente, generalmente pacientes pediátricos, va a ser la duración de la enfermedad y los síntomas. No hay como síntomas universales, pero sí hay descritos, sobre todo en pacientes pequeños, es decir, lactantes pequeños de menos de 3 años, hay descritos varios síntomas, principalmente obviamente la tos. Es de las pocas infecciones que con la tos no da fiebre o da de muy bajo grado, da muy bajita, pero es una tos subaguda. En los menores de 1 año, 1 semana es el criterio de la tos, más de una semana mejor dicho, y en los mayores de 10 años, 14 días, es decir, 2 semanas. Esa es la duración inicial con la que ya podemos empezar a hacer la sospecha de tosferina. Fiebre de bajo grado no, o sin fiebre, eso también es importante. Y además, pues la tos es muy característica. La tos se describe como tos quintana o tos en accesos de 5 golpes. O sea, es una tos, además, cianosante, es decir, que causa cierto compromiso respiratorio porque como cuando se da la tos se saca mucho volumen de los pulmones, después el paciente tiene que jalar mucho aire para recuperar lo que sacó, ¿no? del volumen pulmonar con la tos, con la expiración. Entonces una tos que da en quintos es un poco como la caricatura, ¿no? del paciente que lo padece para que se entienda cómo es más o menos la tos. Y es una tos de bastante evolución. O sea, es una tos de semanas de evolución. Viene la característica del gallo, ¿no? Sí, literal. Entonces, normalmente se encierra dentro de uno de los síndromes que se llaman síndrome coqueluchoides, que es esta tos que menciona el doctor, en accesos repetitivos, en quintos, es decir, 5 toseduras aproximadamente persistentes, y al final tienen que inhalar muy fuerte para recuperar todo ese aire que sacaron durante las toseduras, y de ahí viene de coqueluche en francés, que es gallo, ¿no? Entonces es el famoso canto de gallo, toso muy profuso, muy fuerte, y al final canta el gallo cuando yo inspiro profundamente. Es una característica, ¿no?, de este tipo de tos. Así es. ¿Es en todas o solo en algunas? Solo en algunas. En realidad, esta tos se ve más en los niños pequeños, insisto, lactantes sobre todo,
Porque ya en las personas más grandes, mayores de 10 años, adolescentes, adultos, que también pueden tener la enfermedad, no es una característica primordial. De hecho, el cuadro clínico, que está descrito en 3 fases, la fase catarral, la fase paroxística, que es donde está esta tos característica, y la fase de convalescencia, que son las 3 fases, está descrita en niños pequeños, en niños susceptibles y no vacunados. En el resto de la población, ya niños un poquito más grandes, que van ya a la escuelita, adolescentes y adultos, esto no es lo característico, es distinto. ¿Qué tan frecuente es la tosferina en los niños y en los adultos? Esa es una muy buena pregunta, incluso para nuestro sistema epidemiológico, porque justamente un fenómeno pues relativamente reciente a nivel internacional, pero sobre todo en nuestra región y en nuestro país, donde no tenemos estadísticas como o más bien métricas precisas, se ha descontinuado mucho el seguimiento de la frecuencia y la vigilancia epidemiológica, sobre todo a raíz de la pandemia de COVID-19, 2020 para adelante, se cortó mucho la vigilancia epidemiológica. Entonces, números recientes y reales no tenemos. Sí hay reportes sobre todo de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, que nos hablan sobre que hay un subregistro. Se calcula que ha disminuido la tosferina, sin embargo, las alertas epidemiológicas de las que ahorita vamos a hablar en nuestro país, pues hablan de otros datos, ¿no? Entonces, al haber datos encontrados, a lo que nos inclinamos es que hay un subregistro y no tenemos precisión, pero históricamente sí puedo comentar que es una enfermedad que viene en oleadas de 3 a 5 años. Y ahorita vamos a hablar del por qué, que tiene que ver un poco con la duración de la inmunidad después de la vacunación o después de de la inmunidad adquirida por enfermedad natural, es decir, después de que nos enfermamos de tosferina. Pero datos precisos, doctor, honestamente no hay. El COVID lo vino a borrar, como quien dice. Nos enfocamos mucho en COVID y olvidamos todo lo que se parecía a él. Y de pronto, pues bueno, ahorita tenemos las consecuencias, tanto en vigilancia como en prevención. Esta pregunta es muy importante porque ahorita ha de haber muchas amas de casa, madres de familia, algunas alertadas, otras con la psicosis que en los medios masivos de comunicación se viene llevando a cabo. Pero qué bien que un experto, un pediatra, en este caso infectólogo, que es el especialista en estos temas, nos dé la razón y nos diga cómo se transmite la tosferina y cuáles son los factores de riesgo. ¿Quiénes se pueden enfermar de tosferina y de qué manera la pueden adquirir? Ok, bueno, eso es muy importante, sobre todo el tema de los factores de riesgo, ¿no? Pero bueno, en general, cualquiera que no esté vacunado o que no tenga un refuerzo reciente. Ahorita, bueno, voy a introducir un poquito brevemente sobre las vacunas porque es parte de la prevención, lo vamos a ahondar más adelante, pero en general la vacuna de la tosferina se incluye con la penta o con la hexavalente, que son las vacunas que se empiezan a aplicar desde los 2 meses con cierta periodicidad, cada 2 meses. Y después hay 2 refuerzos al año y a los 6 años, y ya en el esquema del adolescente a los 12 y ya después cada 10 años. Ese es un poco como el esquema. Entonces, cualquier persona que no haya tenido la vacunación inicial o que no haya tenido los refuerzos que se recomiendan es susceptible. ¿Quién es más proclive a enfermar gravemente? Los niños pequeños, los lactantes sobre todo. ¿De acuerdo? Eso es importante. ¿Y cómo se transmite? Se transmite a través de secreciones respiratorias. Es muy parecido a COVID. Son aerosoles que entran a la vía respiratoria, que contienen a la bacteria, y esa bacteria a su vez produce toxinas. Y esas toxinas son las que empiezan a causar la irritación de la vía aérea y todos los síntomas que pues un poco ya mencioné. Entonces, toser, estornudar, dar de besos, platicar muy de cerca, ¿pueden ser las causas de esta transmisión? Totalmente. Sí. Los fomites o cuerpos extraños, juguetes, picaportes, ¿también forman parte de esa transmisión? En menos medida,
pero en general es el contacto directo con las secreciones respiratorias, son los aerosoles. No olvidemos que los aerosoles se quedan cierto tiempo en el medio ambiente, ¿no? Entonces también la convivencia, o sea, está descrito que la convivencia estrecha en un núcleo familiar, sobre todo de adultos que no tienen los mismos síntomas tan aparatosos como los niños y que por lo tanto no se le da tanta importancia, son los principales focos de infección hacia los más vulnerables, los más pequeños como son los niños y en menor medida los adultos mayores. Y hablando de los niños, doctor, ¿qué complicaciones puede tener esta enfermedad? Bueno, pues las principales, qué bueno que toca ese tema, porque al estar mediado por toxinas y al tener como consecuencia la destrucción celular de todas las células de la vía respiratoria, ¿no? Sobre todo las de la parálisis de los cilios, de unas estructuras de las células que ayudan al barrido del moco y por lo tanto de ciertos microorganismos, además de la tosferina, pues bueno, las complicaciones son principalmente a nivel pulmonar. Neumonía. Esta neumonía puede ser pues tan extensa que puede causar que puede ameritar necesidad de ventilación mecánica, sepsis, es decir, que salga la infección del pulmón y se generaliza a todo el cuerpo. Y en el peor de los casos, pues afecciones a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro. O sea, que se disemine tanto y a órganos tan vitales como es el cerebro y que pueda causar encefalitis. Gracias, doctor. Hemos hablado en otros programas acerca de esto que comenta el doctor, de los cilios. Para que nos quede claro, nosotros tenemos unos pelitos, por así decirlos, a nivel pulmonar, que son como nuestros intendentes, están limpiando constantemente. Si hemos visto alguna vez algún programa de esos del mar, las anémonas que se mueven en el mar muy armónicamente, prácticamente así son estos pelitos y nos ayudan a eliminar secreciones, eliminar virus, bacterias, todo lo que entre a nivel pulmonar. Estos pelitos, haga de cuenta que se está subiendo usted a la escalera eléctrica del lado contrario, ¿no? Que quiere subir y la escalera está bajando, entonces Exacto. Eso hacen los cilios, ¿no? Al enfermarnos de estos varios grupos de enfermedades respiratorias, pues puede disminuir esa efectividad de los cilios y pues entonces ya no barren de buena manera y entonces hay acúmulo de secreciones y pues hay mayor debilidad porque no hay cómo sacar pues estas secreciones y estos invasores que están llegando hacia nuestras vías respiratorias. Pero bueno, ¿cómo puedo hacer el diagnóstico de tosferina y decir, este paciente tiene tosferina? O sea, ¿por qué? Porque desafortunadamente cuando empezamos a tener alertas epidemiológicas o empezamos a tener comentarios ahora, sobre todo en redes sociales, pues resulta que ahora todo es tosferina, ¿no? Tiene tos, es tosferina. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer el diagnóstico y cómo debo hacer el diagnóstico? Porque eso es importante. O sea, si yo diagnostico a alguien de tosferina, yo tendría que reportarlo. De hecho, ¿sí? Para poder tener estadísticas. Hay un proceso a seguir. Me gustaría que me dijeras cómo se hace el diagnóstico y en caso de que fuese positivo, ¿qué tengo que hacer? Claro. Bueno, el diagnóstico es complejo en el sentido de que justo comparte con muchas otras entidades, pues los síntomas cardinales, que es básicamente la tos, los ojos rojos, el moqueo por la nariz, pero hay que empezar a sospecharla justo cuando esta tos pasa del umbral de tiempo que generalmente duran otros microorganismos, ¿no? Como el rinovirus y como otros microorganismos que generalmente se autolimitan o se curan por la entrada del sistema inmune a los 5, máximo 7 días, ¿no? 3, 5, máximo 7. La tosferina, como mencionaba, en los pacientes más grandes dura más de 14 días y en los pequeñitos más de 7 días. Ese es el primer criterio para sospecharlo. Una vez que lo sospechemos y que entremos justo a la fase paroxística, que es después de las 2 semanas en los niños pequeños, y si observamos esta tos progresiva, disneizante, es decir, que hace que nos falte el aire en los niños pequeños, exacto, hay que se pueden hacer 3 pruebas. Una es tomar una muestra de la vía respiratoria alta y mandarla a cultivar. Sin embargo, este método es poco preciso, es tardado, no está disponible el medio de cultivo específico en todos los laboratorios y se inhibe una vez que ya se tomó antibiótico.
Entonces, está descrito como método diagnóstico, pero no es por el que yo me inclinaría como especialista, o no recomendaría que se inclinaran los médicos que nos estén escuchando si sospechan de tosferina. El segundo método, que es también medianamente confiable, pero es indirecto, es la serología. Es decir, medir anticuerpos contra la bacteria, sobre todo contra dos partículas en la bacteria, la toxina pertussis y la hemaglutinina filamentosa. Se miden los anticuerpos, pero necesitamos dos mediciones. Una durante la fase aguda, durante la tos así franca en el periodo más crítico, y otra en la fase de convalecencia, cuando ya pasaron al menos 3 semanas, 4 semanas del inicio de los síntomas. Si los anticuerpos aumentan 4 veces su nivel, podemos hacer el diagnóstico en retrospectiva de tosferina. Y la más confiable, el estándar de oro, el que todos deberíamos de hacer, pero que es costoso y es difícil en ciertas áreas, es la PCR. Es decir, detectar anticuerpos a través de técnicas detectar material genético a través de técnicas moleculares de la bacteria y así aislar el microorganismo. O sea, es decir, vamos a lo seguro, vamos al gen, ¿no? Exacto, exactamente. exactamente. Su ADN no hay manera de que me confunda, ¿no? Es él y es él. Así es. ¿Estos estudios de laboratorio se realizan en la región o se mandan directamente a la Ciudad de México? Se realizan en ciudades grandes cercanas a la región como Villahermosa o la ciudad de Veracruz, Puerto. Obviamente en la Ciudad de México. O sea, sí hay laboratorios que los toman y se envían a laboratorios, pues digamos, más grandes de referencia. Sí se puede tomar la muestra aquí y enviarla. ¿Es en la sangre o es en secreciones? La PCR es en secreciones respiratorias. Sí. Ok. Hay una pregunta que la tenemos nosotros y también el público. Saraí Melo Jiménez dice, en la plática de esta semana comentaba que niños mayores de 6 años ya no se vacunan, pero no explicaron por qué. Si usted puede explicarles por qué. Ok, híjole. Pues no sé quién habrá dado esa plática, pero, ok, la inmunidad vacunal, porque nosotros en la cartilla... Bueno, se enlaza a la siguiente pregunta. Ajá, Adelante. Que es ¿qué papel juega la vacunación en la prevención de la tosferina y qué tan efectiva es esta vacunación? Ok, perfecto, muy bien. Que eso es básicamente el punto medular, ¿no? De un poco pues en general el tema, ¿no? Hay dos formas de inmunizarnos, como ya en ocasiones pasadas hemos hablado, ¿no? La natural y la pasiva, ¿no? La natural o activa, dada por la enfermedad propia, o sea, después de que uno se enferma, pues empieza a generar anticuerpos. Esta inmunidad natural dura aproximadamente 10 años, ¿no? 8 a 10 años, hasta 14 se ha descrito. Mientras que la pasiva, la dada por las vacunas, dura más o menos 4 a 5 años. Es un poco más corta. Nosotros tenemos incluida en la penta y en la hexavalente la vacuna acelular. Es una vacuna menos reactogénica, menos inmunogénica que la celular. La celular ya no la usamos ya nosotros en nuestro sistema de salud. Esa duraba un poco más. Entonces, al tener este marco de referencia de que más o menos dura 5 años la inmunidad vacunal, pues nosotros debemos de tener un poco ese periodo de tiempo, ¿no? No cada que nos da tos nos hacemos estudios específicos para saber cuál fue el microorganismo. Entonces, las recomendaciones en general son esquema de refuerzo después de los 5 años, o sea, porque los refuerzos son al año y a los 6 años, y después a los 11 años, entre 11 y 12 años para los adolescentes, y después cada 10 años, sobre todo si somos personal de salud o estamos en contacto con niños, trabajamos en una guardería, somos maestros, exactamente. Entonces, definitivamente no sé quién haya dado la plática, pero no es así. Tenemos que estarnos vacunando, sobre todo en alertas epidemiológicas como las que ahora tenemos. Todos los que estemos en contacto con niños debemos de tener el refuerzo de TDAP. Es importante aclarar este punto. Que nuestra cartilla de vacunación no lo marque,
no significa que no se deba de hacer, al igual que muchas vacunas, hepatitis A, varicela. El hecho de que no estén en la cartilla no significa que no podamos hacerla. Por eso nuestra cartilla de vacunación tiene vacunas adicionales, ¿sí? Entonces, obviamente esta información pues no se genera tan fácil. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir al Seguro Social, a Pemex, al ISSSTE, al Centro de Salud a decirle, ya pasaron 10 años, vacúnenme, ¿no? No, pues si no te puedo vacunar. Son vacunas que pues hay que comprarlas, ¿no? Claro. O sea, el sector salud no te las va a dar porque ya no está incluida en su cartilla de vacunación. Debería, pues probablemente para hacer buena medicina preventiva, pero no están incluidas. Entonces, probablemente la información fue que la vacunación no es que no se dé, sino que ya no existe, pues, ¿no? Claro, sobre todo porque justo, a ver, los adultos tienen menos complicaciones, eso es un hecho, ¿no? Entiendo que la plática fue dirigida a los maestros, ¿no? Entonces, entiendo que la persona, bajo la lógica de la persona que se las dio fue, pues ustedes no se van a enfermedad de gravedad. No, maestro, pero yo tengo un sobrino, yo tengo un nieto, yo tengo un... ¿Me explico? Y si yo me enfermo, o sea, y si yo lo puedo contagiar. Exacto. Entonces, todos los que estemos en contacto con niños pequeños somos susceptibles, sí a enfermedad, a lo mejor no de gravedad, pero hay que pensar en todos, o sea... no vivimos aislados del mundo. Claro, es lo que decíamos con el COVID, ¿no? Decían, bueno, ¿por qué vamos a vacunar a los niños si no se complican? Sí, probablemente el niño sano, pero ese niño va a visitar al abuelito, o ese niño tiene un papá diabético, cardiópata, o tiene un hermanito con leucemia. Entonces, pues sí lo voy a contagiar y sí lo voy a poner muy grave, voy a hacer el fomite que lleve la enfermedad. ¿Y hay algunas restricciones? O sea, para que yo me vacune, ¿no debo de tener tos, no debo de tener ningún síntoma o no importa? Hay, y es un punto que bueno que lo toca psicóloga maestra que es, híjole, cómo nos da dolor de cabeza a los que hacemos prevención y a los que nos dedicamos a esto, porque muchas veces el manual de vacunación dice enfermedad febril moderada a grave es una contraindicación relativa. Aclaro para todo el personal que por favor, o sea, nos esté viendo, enfermería, médicos de todas las especialidades, una enfermedad moderada a grave es una enfermedad que está hospitalizada. Es una neumonía, es una meningitis, es una sepsis, o sea, un catarro no es una enfermedad moderada a grave, aunque tenga fiebre. Entonces no es contraindicación porque muchas veces eso facilita o eso da pie a algo que se llama enfermedades de vacunación, perdón, oportunidades de vacunación perdidas, ¿de acuerdo? O sea, como dice febril, o sea, como nos quedamos nada más con la parte febril, el personal que esté en el puesto de vacunación dice no. Y no es así, no pasa nada. O sea, es una vacuna acelular, solo tiene las toxinas de la bacteria, ni siquiera tiene la bacteria. Entonces no hay restricción. Personas con VIH, personas que toman esteroides, personas que toman inmunosupresores, todo el mundo se puede vacunar. Es una vacuna segura y es una vacuna que tiene más del 90%, perdón, de efectividad. Bueno, ya salió la respuesta para nuestra amiga Liz López Carratos, que nos preguntó, ¿los pacientes oncológicos se tienen que vacunar? Ya dijo usted que sí. Claro, todo el mundo, sobre todo los susceptibles, o sea, extremos de la vida y pacientes con cierto grado de compromiso inmunológico. Es totalmente segura. Fíjate que lo que acabas de comentar se presta hasta vacile, ¿no? A veces con los papás de los pacientes. Justo Alejandro, hace ratito leía un mensaje de que me preguntaban si podían vacunar al niño porque tenía un catarro, ¿no? Pues la respuesta al mensaje le dije, sí pueden vacunarlo. ¿Cuál es el problema? Que se va a encontrar usted a una enfermera empoderada, desafortunadamente, en la ignorancia, digo, sin afán de ofender, el que no sabe lo que es, pues ignora el tema, ¿no? En la ignorancia, y solo se va a llevar un trago amargo, ¿no? Y entonces a veces lo que hacen los papás es optar mejor hasta que esté sano el niño, porque se van a enojar, te vas a enojar, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene fiebre y no te lo van a vacunar. Entonces es lamentable que sigamos
dejando a niños sin vacunar porque tienen fiebre. Exacto. No, y cuando esté sano, o sea, no es por nada, pero pasa, lo vemos con la experiencia, pues como papá se me olvida, ¿no? Porque pues ya está sano, me lo llevan a dar, y así pueden pasar 2 o 3 años, 5 años sin vacunarse. ¿Por qué? Justo porque un personal de salud dio pie a que la mala experiencia del negarme la vacuna, pues no me hiciera regresar, ¿no? Y la gran mayoría de las mamis que acudimos a centro de salud, IMSS, etcétera, si no está en la cartilla, no sabemos que se tiene que vacunar con esa frecuencia. Entonces sí es importante lo que usted ahorita nos está diciendo porque nos abre el panorama, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que no se han vacunado desde que fueron niños, les pusieron su refuerzo y no se volvieron a vacunar. Esa es una realidad para mucha parte de nuestra población. Y hablando de las vacunas, ya nos explicó lo de los niños. ¿Y en las embarazadas? Qué gran pregunta, porque es del esquema de vacunación de la embarazada, es una de las vacunas también más importantes. TDAP es un refuerzo que se debe aplicar en todas las mujeres embarazadas, en todos y cada uno de los embarazos. La literatura reporta que después del primer año de que se vacuna una mujer embarazada, la cantidad de anticuerpos que se transmiten tanto por la placenta como por la leche materna disminuye. O sea, en las embarazadas disminuye más rápido. Entonces, en ellas, cada embarazo debe de aplicarse la vacuna para proteger al bebé. Se recomienda en el segundo trimestre del embarazo la aplicación de la vacuna. Fíjate que hay varias dudas. Nos dice Saraí Melo otra vez que está preocupada porque tiene un niño de 7 años y una bebé de 5 meses. Linda González, es decir, niños mayores de 11 años deben tener la vacuna triple viral. Zoe Ejem, ¿la triple viral entonces en mayores de 11 años es sí o sí o es en el apartado de adicionales? A ver, no confundamos. Triple viral, ajá. Ah, ok, no, es otra pregunta, sí. Dice, okay. Pensé que iba sobre lo mismo. Dice, doctor Castañón, en la clínica podemos adquirir las vacunas adicionales próximamente con el doctor Luis. Próximamente, sí. En breve estaremos ya integrando las vacunas adicionales. Por el momento estamos trabajando en eso, pero, a ver, respondiendo un poco a las primeras preguntas. SRP, que es la triple viral, no es lo mismo que TDAP. SRP son las siglas de sarampión, rubiola y parotiditis. Estas son enfermedades virales y TDAP es tosferina, difteria y tétanos. Son 2 grupos incluso de enfermedades distintas. Unas virales, las primeras, las segundas bacterianas y las segundas son el tema del que estamos conversando en este momento, ¿no? Entonces no es lo mismo. También por ahí hay brote de sarampión, es otro tema. Eso está todavía más lejos de nosotros porque por ahora está en el norte, no son casos de Nuevo México y Texas que se importaron a Chihuahua. Será interesante abordarlo en otra conversación, pero no es la misma vacuna. Pero también vacuna, o sea, nada más como para un poco no dejar esa duda. SR, que es sarampión y rubiola, sí están indicados incluso en la edad adulta. Ojo aquí. Pacientes inmunocompetentes, porque estas vacunas sí son de microorganismos activos, de microorganismos vivos. Entonces, SR y SRP, que son contra virus, que son otras patologías, son vacunas que también se pueden poner en la edad adulta. Como refuerzos. Al hablar de inmunocompetentes, es decir, que no tengamos ningún problema en nuestras defensas. Es decir, el paciente que está recibiendo medicamentos oncológicos, el paciente que está recibiendo tratamientos reumatológicos, ese no necesariamente tiene que recibir esa vacuna, no debe recibirla, pues, ¿no? Claro, exacto. Pero de la que estamos hablando, que es TDAP, esa es completamente segura para todos. Y como les dije, los refuerzos a los 6 años, a los 10, 12 años más o menos, y después cada 10 años de forma ideal. Si usted es maestra, si usted trabaja en una guardería, es profesor, es pediatra, o incluso es médico general, pero pues al médico general le llega de todo, ¿no? Desde recién nacidos hasta adultos mayores. Entonces, cualquier personal de salud o personal que trabaje con niños y tiene más de 10 años que no se ha puesto la TDAP o no se acuerda, vaya y pídala en su unidad más cercana de salud. Doctor, usted
explica la periodicidad, pero también comenta que en las mujeres embarazadas, cada embarazo, no importa que cada año tengan su bebé, cada año se deben de embarazar. Exacto, justo por lo que mencionaba, hay una transmisión tanto transplacentaria como por la leche materna de los anticuerpos, entonces en ellas la inmunidad dura un poco menos. Ok. Se recomienda que en cada embarazo se apliquen la vacuna. Es una vacuna, como les mencionaba, acelular, no tiene al bicho propiamente, ¿no? Tiene una creación del bicho, ¿no? Un retrato hablado del bicho. Exacto. Entonces es muy segura para todas las personas. Y sobre todo por la parte que comentaba el doctor. O sea, que entre más pequeño, la afección puede ser mayor. Claro. En consecuencia, si usted está vacunada, pues le está pasando las defensas a su bebé por la leche materna. Entonces, es importantísimo esta parte. ¿Qué tratamientos están disponibles para la tosferina y en qué casos se recomienda hospitalizar al paciente? Claro, eso es una muy buena pregunta, doctor. Mire, en general, el grupo de los macrólidos, ¿no? Que son antibióticos, son recomendables o están descritos como tratamiento de primera línea para la tosferina, ¿ok? ¿En qué casos? En los casos severos, ¿de acuerdo? Casos severos, casos en los que tengamos una tos, que ya más bien esté avanzando hacia neumonía. O sea, que tengamos complicaciones respiratorias, que meritemos oxígeno o algún otro aporte de oxígeno más avanzado, ¿no? Alguna ayuda más avanzada en cuanto a la vía respiratoria. Obviamente en los casos en los que la afección ya llegó al sistema nervioso central, es decir, al cerebro, pues también, ¿no? Casos graves, casos complicados. La tosferina en general, pues sí requiere cierto periodo pues, de aislamiento, sobre todo en el periodo catarral, en el periodo inicial, que son las primeras 2 semanas, que es donde más se expectoran o se transmiten se replica, la bacteria y se transmite. Y en el periodo paroxístico, en menos medida, pero también, ¿no? El periodo catarral, nada más para acotar, va de 1 a 2 semanas, el paroxístico va de 2 a 6 semanas, ¿de acuerdo? Y el de convalescencia puede ir hasta 6 semanas también. O sea, es un padecimiento largo. Dice Eric Saidet. Saludos, Erika Saidet. ¿Cuáles serían los síntomas que diferencian entonces a un virus como el que anda circulando ahorita con lo que las tos dura más de 1 semana? Yo creo que se refiere al sarampión. No, yo creo yo creo, pues, ahorita hay de todo, es que, ¿no? exacto. Hay rinovirus, hay influenza, hay COVID. En realidad, lo que les mencionaba es un poco la duración de la tos, pero la característica de la tos también es muy importante. Duración y características, pero ojo, no... Es una pregunta engañosa porque de pronto... el hecho de que se los comentemos, ojo, no significa que ya empiecen a autodiagnosticar y autorrecetar. Por favor, tómenlo con precaución, ¿ok? Entonces, tos subaguda, ¿no? Más de 2 semanas en niños grandes, más de 1 semana en niños pequeños, ¿no? Lactantes menores de 3 años, en accesos de 5 a 10 toseduras, que después de eso requieran esta inhalación profunda. Esa es la característica principal. Y que cause poca fiebre o que incluso no cause fiebre, esa es otra. Realmente diferenciarlos así a ojo es difícil. Se necesitan estos métodos diagnósticos que ya mencionamos anteriormente para tener la certeza diagnóstica, ¿de acuerdo? Y hacer un reporte epidemiológico, porque esto es, durante esta emergencia sanitaria, es de reporte obligatorio a la Secretaría de Salud para llevar un conteo preciso de los casos. Llevamos hasta esta semana 340 casos en todo el país. ¿Qué medidas? Sobre todo esto es lo más importante, la prevención. ¿Qué medidas puedo tomar en casa? ¿Qué cuidados para la comunidad, la escuela, para no contagiarnos de tosferina? Muy bien, pues primeramente acudir a su centro a su servicio de salud al que esté afiliado o a la Secretaría de Salud del Estado, si no lo tiene, al IMSS Bienestar,
y pedir que se haga la actualización del esquema de vacunación. Eso es la piedra angular de la prevención y y un poco sí también de cortar la cadena de transmisión. ¿De acuerdo? Se calcula que el R0, que alguna vez lo hablamos en COVID, que es el número de personas que se pueden infectar por una persona ya enferma, se acerca mucho a 16, se describe de 6 a 16. O sea, es impresionante, ¿no? Cómo se puede diseminar. Entonces, lo mejor es irse a vacunar, actualizar el esquema, tanto niños como adultos. Y, en segundo lugar, los pacientes que estén ahorita con síntomas respiratorios, aislarse y consultar a su médico de confianza. Médico pediatra, infectólogo, médico general, a quien usted más confianza le tenga y que haga un diagnóstico de certeza. ¿Cubreboca? Sí, definitivamente, pero junto con el aislamiento. O sea, yo no me confiaría solo o sea, el cubrebocas, Tricapa, recuerden, son 4 horas los que tiene efectividad y son aerosoles. Entonces, es muy parecido a COVID en el sentido de que las partículas son muy pequeñas y se requieren, o sea, y pueden atravesar fácilmente ciertas estructuras. Entonces, cubrebocas sí, pero hay que estarlo cambiando cada 4 horas. Si es Tricapa, los N90 y los KN95 pues duran un poco más, pero definitivamente también es una buena medida. Y sobre todo en niños, más allá de las 4 horas exactas, si se moja hay que cambiarlo, ¿no? Tenemos al niño que está chupe y chupe el cubreboca, pues rápido lo moja. Esto no 4 horas, pues sería irreal, ¿no? Una vez que esté mojado, se tiene que cambiar. Claro, de acuerdo. No, y los niños en la escuela llegan con el cubrebocas y les dura 30 minutos, 40 minutos y ya el cubrebocas anda aquí o en la basura. Esa es una realidad. Nuestros niños llegan con tos, llegan con escurrimiento nasal y las mamis dicen que pues es solamente gripa, ¿no? Que no van a contagiar a nadie. Recordemos que la primera fase de la tosferina es catarral. Es catarral, es claro. Una gripita, nada más. O aparenta, claro, de acuerdo. Entonces también un llamado a la responsabilidad social de todas las mamás. Sabemos que muchas de ustedes trabajan, que su recurso principal, su mano derecha son los CENDIs o son las guarderías. Pero si llevamos al niño enfermo, pues hay que pensar también en todas las otras mamás que también pueden perder días de trabajo justamente por insistir en que la maestra o la médica o quien haga el filtro en el lugar de cuidados infantiles me lo acepte. Sí, esta falta de empatía que hemos platicado todo el tiempo, ¿no? O sea, el llevar a mi hijo enfermo o engañar al filtro, porque pues le doy su antihistamínico, le doy su paracetamol antes de entrar y pues no tiene síntomas, ¿no? O sea, pues pensemos en este cálculo de que cada niño puede infectar a 16. Y a lo mejor pues yo llevo a mi niño inocentemente o pensando que inocentemente pues engañé a alguien con la enfermedad y pues resulta que uno de esos 16 pues es un paciente con leucemia, un paciente con insuficiencia renal, es un niño con un problema del corazón y pues se complica, termina en neumonía con una complicación cerebral, pues por esta inocencia de pues ser irresponsable. Entonces tenemos que ser muy empáticos, de verdad. O sea, muchos papás vienen y se enojan, es que doctor, yo no lo llevo y llego a la escuela y todos están moquientos, ya los voy a llevar. No, ustedes tranquilos, están haciendo las cosas correctas y solo así podemos romper esta cadena de contagio. Claro. Y además hay diferentes alternativas que los papás que no están llevando a los niños a la escuela por este tipo de enfermedades pueden negociar con los maestros para que los niños no se vayan atrasando. El que no vayan a la escuela por enfermedad no significa que ya no van a aprender el tema o que ya se van a quedar atrasados o que van a reprobar el examen. Luego yo vacilo mucho con los papás. Le digo, yo ya me imagino cuando su hijo esté metiendo la solicitud, cuando sea ingeniero físico, especialista en hoyos negros, metiendo su solicitud a la NASA y digan, ¡újule! En el 2024 no fue 3 días al segundo de primaria. No va a ingresar, ¿no? No va a pasar No nada. fue al kinder. 3 semanas no fue al kinder. No puede entrar a la NASA, ¿no? O sea, la realidad es que la salud es primordial. El tiempo que tú pierdas no es perdido realmente. Estás cuidando de tu salud y de los tuyos y de la comunidad
y todo se recupera, pues. Claro, aunque es muy importante que lleven a los niños al médico, Claro. porque es muy común que como ya le dio tos una vez, ya le dio gripa una vez, ya le dio gripa 2 veces, ya no los llevan al médico y ya ellos mismos van y compran el medicamento, ¿no? Fíjate Y que también aquí eso es muy común. Aquí hay un arma de dos filos y en muchas escuelas tienen cierta culpabilidad. Muchas escuelas cuando tienen niños alérgicos les solicitan una constancia de que tienen rinitis alérgica, por ejemplo, ¿no? O que son asmáticos. Y entonces para que cuando tengan sus cuadros agudos, pues les permitan el ingreso. Entonces piden una constancia por año normalmente. Pero pues no todos los mocos son por alergia, ¿no? Pero tú solicitaste ese papel, entonces es un pase para ingreso de todo el año con moco, ¿no? Entonces creo que todo se tiene que individualizar. Entonces, digo, no es responsabilidad, porque no son médicos. Yo creo que tiene que haber por ahí, ya es hora después de tantas enfermedades que van a seguir pasando, porque esto es cíclico, esto es recurrente, y ayer fue el COVID y hoy está repuntando tosferina y probablemente siga repuntando sarampión, y a lo mejor van a resurgir, se llaman enfermedades emergentes, van a volverse más de moda nuevamente por pues, los problemas de la utilización indiscriminada de antibióticos, por el consumo de información chatarra que nos dice que no hay que vacunarnos porque nos hace daño, y entonces vamos perdiendo inmunidad y eso nos genera mayor problema. Entonces sí tendría ya las escuelas, como en muchas partes del mundo, tener una parte de enfermería, un personal de salud calificado que sea el filtro, pues, ¿no? O sea, no le podemos dejar el filtro a la maestra Juanita que llega tarde y quiere entrar rápido a su salón, pues no es posible, pues, ¿no? No tiene la experiencia para poder detectar. De acuerdo. Agradecemos la participación de los que se comunican con nosotros a través de redes sociales. Carla Ortiz nos dice, hacer conciencia en las escuelas de no recibir pequeños enfermos, porque es real que niños llegan hasta con fiebre a clases. Y Naifre Pacheco de Dios dice, si presento tosferina, ¿aún se debe aplicar la vacuna? Si presenta tosferina va a haber inmunidad natural, ¿de acuerdo? Inmunidad activa. Pero, pues más bien a los 10 años sí hay que ponerse su refuerzo. Nos dice Saray Melos Jiménez, ¿la PCR es específica para la tosferina? Bueno, ya lo platicamos. Sí, Totalmente. sí es específica. La PCR es específica para todo el mundo. ¿Sí? Haga de cuenta que es quiero saber si es mi hijo, es el ADN, pues, ¿no? Es Claro. la prueba de ADN. Me va a decir, pues, prácticamente todo. Claro. Importantísimo, doctor, esta pregunta. Y creo que es cuando viene, ya adelantamos un poquito, pero nos gustaría que ahondara un poquito más. Es cuando entra la desconfianza y dice, pues si yo ya me vacuné, ya lo platicamos, que cuánto dura la inmunidad, pero nos podría decir por qué la inmunidad contra la tosferina no es de por vida. Claro. Bueno, pues obedece a muchos factores biológicos y fisiológicos, es decir, en el caso de las embarazadas, pues a toda esta transmisión transplacentaria de leche materna y también al tipo de inmunidad que hayamos adquirido, ya sea natural o pasiva por las vacunas, y en el caso de las vacunas, al tipo de vacuna. Hay países de Latinoamérica en el que se pone todavía la vacuna celular, que se abrevia como TDWP, o sea, lleva una W. Eso es por sus siglas en inglés y tiene que ver con el tipo de vacuna. O sea, ahí sí trae al bicho, pero el bicho está muerto. Esa inmunidad dura un poco más, dura alrededor de 8 años. La que nosotros manejamos en México es la TDAP, tanto en su versión simple, en su versión solita, como en su versión combinada con el resto de vacunas que componen tanto la penta como la hexavalente, y esa inmunidad dura un periodo aproximadamente de 5 años, dependiendo de pues, muchos factores del paciente, ¿no? De qué tan sano esté el sistema inmune, pero más o menos 5 años, lo más. Entonces es por eso que no hay inmunidad de por vida y hay que estarnos poniendo refuerzos periódicamente, ¿de acuerdo? Y ahí, perdón, brevemente para acotar un poquito o completar el tema, viene con el tétanos, ¿no? Y el tétanos es una vacuna
que cuando, por ejemplo, nos picamos o tenemos algún accidente que tenga que ver con ciertos metales oxidados, es una vacuna que se recomienda si no la tenemos con un intervalo de 5 años. O sea, si 5 años atrás no nos la hemos aplicado, tenemos que aplicárnosla. Entonces, pues matamos 2 pájaros de un tiro al ponernos la TDAP, ¿no? Sí, siguen preguntando. Dice Chris Ruiz. ¿El refuerzo lo ponen en el IMSS o centros de salud como esquema o ese refuerzo es particular? Hablando del refuerzo a los 10 años que mencionaron. Sí, ya lo platicamos unos minutos antes. No es un refuerzo que aparezca en la cartilla de vacunación. Hay que comprar la vacuna. ¿Sí? Esto es lo que hace que a veces pues, no sea viable para todo el mundo. Pero digo, la salud no es una mala inversión. Es la mejor inversión que podemos hacer. Tener tosferina es muy caro. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Sí, o sea, el esquema, por ejemplo, de los adolescentes sí considera la de los 11 años nada más. ¿De acuerdo? Pero contextos particulares como el de los adultos y sobre todo en emergencias sanitarias como esta, no lo está considerando para el resto de la población. Entonces sí hay que buscarla por medio privado o en el caso de que seamos personal de, por ejemplo, en el caso de los maestros que están adscritos al ISSSTE, pues valorar, ¿no? con sus sindicatos y con sus autoridades la posibilidad, ¿no? Caso de Cendis, lo mismo, guarderías. Ok, doctor. Bueno, pues ya casi para terminar, ¿qué mensaje le daría a los padres y cuidadores sobre la importancia de la prevención y el tratamiento oportuno de la tosferina? Bueno, pues lo primero, como les mencionábamos, la prevención. La prevención es clave, la prevención es fundamental. Yo sé que hay muchas barreras en nuestro sistema para hacer una prevención como está descrita en los manuales o como idealmente debería de ser, mejor dicho. Sin embargo, pues los invito a que no desistan, ¿no? No desistan. Siempre hay un encargado en los puestos de vacunación o en los centros de salud, que es generalmente un epidemiólogo o epidemióloga, que puede asesorarlos de forma más precisa cuando les nieguen algún tipo de vacuna. Eso sería lo primero, ¿no? O sea, vayan hasta el recurso final y pidan explicaciones de por qué se les está negando, cuando sobre todo son enfermedades febriles leves, como lo puede ser un resfriado. Ese sería el primer mensaje, tanto para los padres de familia como para el personal de salud. No hagamos conciencia, leamos bien las letras chiquitas del manual, donde dice moderado a grave. Hagamos conciencia de todas esas oportunidades perdidas de vacunación, de las que nosotros también somos partícipes y somos generadores, ¿no? Y de todas las consecuencias que existen. Eso sería pues como el primer mensaje. No automedique y sí consulte un médico certificado. Eso sí lo acotaría muy bien. Es un médico actualizado, el de su confianza, el de toda la vida si quiere, pero sí pregunte. ¿Tienes tu consejo actualizado? O sea, ¿estás al día del tema o ya te quedaste en la década pasada, mano? Eso sería importante. Nos pregunta Yolanda del Carmen Pérez, o nos comenta: yo llevo 29 días con tos y no se quita. Y en el IMSS me dicen que todo bien. Ok. No. Definitivamente no pasa a ser una tos crónica. Claro. La tos crónica nunca va a ser normal. Hay que estudiar un poquito más a fondo, Claro. acérquese pues, a otro médico o vuelva a pedir una revaloración. O aquí tiene usted al infectólogo, aquí en Minamédica. Pueden marcar a los números conocidos que están ahí en la página. Y él es el especialista en todas las infecciones habidas y por haber. Pues acérquense, él les puede dar una respuesta más precisa pues a su cuadro infeccioso y ayudarlos a salir mucho más rápido de la enfermedad. Sí, hay otra pregunta. Dice Vika Palacios, ¿hay algún problema si le tocaba la vacuna de hexavalente y SRP a mi hija y aún no se la he puesto? Le tocaba en diciembre. Enero, febrero, marzo. Pues son 3 meses, o sea, creo que todavía está tiempo de acudir y que le hagan se llama catch-up o actualización. Entonces, córrale ya mañana mismo. Bueno, no sé si mañana es sábado, pero el lunes. Vaya lo antes posible. O sea, realmente cuando son semanas de diferencia no hay tanto tema.
Pero si ya nos desfasamos 1 o 2 años, pues ahí, incluso dependiendo del esquema o de la vacuna, algunos incluso se reinician, ¿no? Ha habido muchas modificaciones en respecto a esta parte, sobre todo por los atrasos que tenemos en vacuna. A veces se acortan los tiempos para completar los esquemas. Entonces hay ciertos diagramas ya preestablecidos de qué pasan en estas circunstancias, y ahí sí son muy expertas las señoritas de responsables de medicina preventiva sobre qué procede. A mí me gustaría recalcar un poquito sobre la parte que decía el doctor de la vacuna. Cuando usted llega a su centro de salud, hospital, y no la quieren vacunar, yo siempre les he dicho, ojo, las vacunas, medicina preventiva es gratuita en todos lados, ¿eh? Si usted no es derechohabiente del seguro, pero a usted lo tendrían que vacunar en el seguro. No porque no sea derechohabiente, no tiene derecho. Es un derecho, está establecido en la Constitución, y entonces lo pueden vacunar en Pemex, en el Naval, en el seguro. Obviamente en una institución privada, pues ahí no, ¿sí? Pero en todos los institutos de salud pública, la medicina preventiva es gratuita. Entonces yo siempre les digo a los pacientes, yo le apuesto que si su esposo va ahorita corriendo, no es derechohabiente de Pemex, pero va a Pemex y le dice, oiga, me quiero hacer la vasectomía, ¿me la pueden hacer? Le apuesto que en ese momento lo hacen firmar, le agarran y si es necesario, y si hay personal, lo operan. ¿Por qué? Porque eso es un programa muy prioritario que genera pues ciertos recursos por cumplir ciertas metas. Y pues los hombres casi ninguno nos queremos hacer la vasectomía, ¿no? Entonces agarrar a un hombre que quiere hacer la vasectomía es muy valioso para las instituciones. Y eso es más caro que una vacuna, porque eso sí, y porque su vacuna no. Entonces siempre les digo, no se peleen, nada más dígale, señorita, un favor enorme, ¿me puede poner su nombre y su firma aquí? Y dígame, ¿por qué no me quiso vacunar si es tan amable? ¿No te va a firmar? Creo que nadie en su sano juicio Y no te va a firmar. va a firmar algo o va a hacer algo y a lo mejor con mala cara diga, bueno, la voy a vacunar bajo su propio riesgo. Ok, vacúneme bajo mi propio riesgo. Desde que yo llevo a mi hijo, yo estoy asumiendo pues el derecho de la vacuna a mi hijo y obviamente el beneficio. Ahí voy. ¿A qué instancia recurrir cuando se le niega una vacuna a una persona aunque no sea derechohabiente? Pues ahí se puede hacer un amparo sin ningún problema, ¿sí? De entrada, el problema de esto es que desconocemos las leyes. Si tienen la oportunidad, quien quiera puede ver el programa que tuvimos sobre derecho a la salud, fue hace como un año, donde nos daban todas cómo la ley nos protege para que pues nadie nos diga que no. O sea, todo el mundo nos tiene que operar, si es necesario que nos operen, si tengo una urgencia es necesario que me atiendan. O sea, hay muchas cosas que no se hacen y que dejamos que no nos las hagan por ignorancia, ¿no? O sea, yo llego a un hospital y no hay un medicamento y me dicen, ¿tiene que irlo a comprar? No, lo tiene que comprar el hospital, no yo, porque el hospital es el que tiene que dar el servicio y el hospital está obligado a hacerlo. Entonces hay muchas instancias legales. En Coatzacoalcos está la oficina, no recuerdo en este momento cómo se llama el nombre, pero cualquiera se puede amparar. O sea, si yo necesito un tratamiento contra cáncer y me dicen, es que no tenemos aquí la quimio, yo voy y me amparo y el hospital tiene que comprar la quimio. Yo necesito una cirugía del cerebro y pues no tengo neurocirujano, yo voy y me amparo y obligo a la institución a que me opere, ¿sí? Desafortunadamente desconocemos la ley, ¿no? Y la ley pues, se hizo para protegernos. Agradecemos a la gente que sigue con nosotros. Aquí nuestra amiga Beatriz García Martínez nos dice, interesante tema, tengo un hijo de 17 años a quien no se le aplicó el refuerzo a los 10 años. ¿Se puede vacunar a esta edad? Sí, totalmente, totalmente segura y de hecho sería lo ideal, ¿no? Sobre todo si convive con un hermanito menor, un primito, un sobrino, qué sé yo. Sí, sin problema. Pues muchísimas gracias, doctor. Creo que todas las dudas del auditorio. Muchísimas gracias a todos los saludos. Saludos para Yolanda Galindo, Saraí Melo, doctor Norberto Luna, un saludote. Les Zárate, también doctora, saludos. Luna, también médico, saludos. Liz López Carrasco, la maestra de zapoteco aquí de nuestro invitado. Linda Gómez, saludos. Zoe, Naile, Celeste, Carla Ortiz,
Vaya, un montón de saludos. Muchas gracias por vernos y estar con nosotros. Les pedimos que compartan mucho esta información para que llegue a muchísima más población. Recordemos que una población informada pues es una población muchísimo más sana, y obviamente es un tema que está a la orden del día y estamos muy temerosos. Bueno, informarnos siempre nos va a ayudar a disminuir ese temor y, más allá de preocuparnos, a ocuparnos. Compartan mucho. Doctor, ¿algo para despedirnos? Seamos solidarios, seamos conscientes, pensemos en los demás. No estamos solos en este mundo, lo compartimos con muchas personas, no solo con nuestro núcleo cercano. Todos nuestros actos impactan en los demás. Entonces, tengamos en mente eso cada que hagamos, pues no solamente cuidar nuestra salud, sino todo. Todo lo que hacemos impacta en los demás. Muchísimas gracias, doctor. Rosario, ¿algo para despedirnos? Pues si la falta de información nos está generando algún miedo, la falta de información nos está haciendo que no tomemos las medidas de preventiva adecuadas, pues no hay que dudarlo, pregúntele a su médico, que para eso está nuestro programa. Muchísimas gracias. Los esperamos la próxima semana. Vamos a tener un programa muy especial. Vamos a hablar acerca del trastorno del espectro autista, pero desde la otra mirada. Vamos a tener con nosotros a un joven que padece trastorno del espectro autista, contándonos lo que es su día a día. Justo lo que decía el doctor, el mundo lo compartimos con todo el mundo. Es muy importante que lo vea para que aprendamos, para que escuchemos lo que viven día a día pues los pacientes con esta neurodiversidad. Van a estar con nosotros unas mamis que tienen hijos con este trastorno, pues enseñándonos lo que es un día a día. Entonces, los esperamos en la próxima semana, en su horario habitual, el día miércoles a las 8 de la noche. Vamos a tener este programa de trastorno del espectro autista, la otra mirada, la mirada desde la primera persona, ¿no? Así que los invitamos a que nos acompañen mucho. Adelante, doctor, para despedirnos. Claro que sí, a nombre de la licenciada María Elisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Radio Mina, y de su programa Pregúntele a su médico, le damos las gracias infinitas, a nombre también de en redes sociales de Minamérica, de la cual es productor el doctor Fernando Castañón Leo. Agradecemos al doctor Luis Enrique Gómez García, infectólogo pediatra, en un tema tan importante y que está causando revuelo, una psicosis, un miedo colectivo por esta tos tan persistente como es la tosferina. Gracias, doctor. Excelente tema. Las dudas esperamos que se hayan disipado y los invitamos, como dice el doctor Fernando Castañón, la próxima semana hablaremos sobre el espectro autista. Muchas gracias. Hasta la próxima y sean felices.